El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 26. Dice así la palabra del Señor. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos acompaña, tu Espíritu nos inunda, nos das la dirección correcta para nuestras vidas despiertas, los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a cuál es tu perfecta voluntad para con nuestras vidas. Nos guías y nos diriges en todo. Mi amado Señor, te rogamos quieras tú tomar el dominio, el control en esta noche de este lugar. Reprende toda perturbación humana, carnal, satánica, diabólica, y tu gracia abundante inunde, Señor, cada día más y más nuestros corazones. Abre los ojos de nuestro entendimiento, podamos entender tu perfecta voluntad y gracia abundante nos sea dada, mi amado Señor. Muchas gracias te damos, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Y una de las cosas que la iglesia del Señor espera es el retorno de Cristo. La iglesia del Señor está esperando el retorno de Cristo. Los judíos que todavía tienen puesto el velo sobre de sus ojos, están esperando al Mesías, porque cuando vino el Mesías, vino el Señor, ellos no lo recibieron, lo rechazaron, pero los planes de Dios son tan perfectos que cegó el entendimiento de ellos para que el gentil pueda entrar. Y tan perfectos son los planes de Dios que una vez que entre el último gentil, será quitado de los ojos de ellos el velo que ahora les cubre, entonces reconocerán al Señor como el Salvador y como el Mesías. Mientras tanto, hoy la iglesia está esperando la venida del Señor. Muchos hacen conjetura, otros pusieron fecha y pasó el tiempo y bueno, se descubrieron que no era la fecha que ellos habían calculado mediante estudio, mediante día, mediante meses, queriendo descubrir la fecha de su venida, y cuando llegó el día y el Señor no vino, entonces tuvieron que poner otra fecha, esto, lo otro. Sin embargo, Jesús, cuando habló de su venida, él dice que ni los ángeles en los cielos saben el tiempo de su venida. Solamente está en el Padre. Solo en el Padre. Entonces la iglesia está esperando la venida del Señor. ¿Cuánto están esperando la venida de Cristo? Entonces, una iglesia que está despierta, una iglesia que no duerme, una iglesia que tiene los sentidos despiertos, está esperando, sabe que Él dijo que iba a venir, está mirando las señales de los tiempos, sabe que Cristo está a las puertas, entonces es una iglesia que está preparada. En este pasaje nosotros hemos leído cómo es que el Señor dice que en los días de su venida va a ser, dice, como en los días, dice, de Noé. Nosotros hemos estado viendo porque el Señor manifiesta dos tiempos. El tiempo de Noé, manifiesta el tiempo de Noé y también manifiesta, y hemos estado viendo Sodoma y Gomorra. Entonces hemos estado viendo que el Señor dijo que así va a ser en el tiempo de su venida. Vimos la vez pasada a Sodoma, vimos su actuación, cómo es que el hedor de la malicia y de la
maldad subió a las narices del Señor y llegó el tiempo del juicio de Dios, Entonces vimos que el juicio de Dios vino a causa de la maldad. En este pasaje que nosotros leemos, que también el Señor habla de esos días y dice que en la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, nosotros cuando vimos que hablaba justamente de Sodoma y Gomorra, nosotros dijimos, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de que la persona coma, beba, se case, se dé en casamiento? No hay ningún problema, sino que el problema está en la pregunta, ¿dónde estaba Dios en la vida de ellos cuando ellos estaban haciendo estas cosas? Porque ese fue el problema justamente del tiempo de Noé. ¿En qué lugar de su corazón, en qué lugar de su vida estaba Dios? Porque la Biblia dice que en el tiempo de Noé vino un juicio, el juicio de Dios. Y lo hemos estado viendo como dijo Judas, Enoc profetizó séptimo desde Adán. Entonces hablaba de los juicios de Dios que iba a venir sobre toda la tierra, el juicio de Dios que iba a venir sobre todos los hombres y cómo es que ese juicio justamente llegó ese juicio para todos los hombres. Se cumplió, tuvo cumplimiento en los días de Noé, esto que nosotros ahora en este pasaje estamos viendo. Entonces, el Señor dice que su venida va a ser como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y los días de Noé fueron tiempo de juicio. Bueno, así va a ser en la venida del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. No quedó ninguno, solamente se salvó Noé y su familia. Y no fue porque no faltara quien pregonara, quien le anunciara, porque siempre Dios es así. Si bien va a enviar un juicio, pero siempre Él manda una advertencia. Siempre nos advierte. Es como a veces los padres le dicen a los hijos, no hagas eso porque te va a pasar aquello. No lo haga, y al ratito lo hace y le pasa lo que le dijo. Bueno, así es Dios con el hombre. Entonces primero le advierte. Le advierte a dónde lo va a llevar su camino, le advierte a dónde lo va a llevar sus pensamientos, le advierte las consecuencias que va a tener sus acciones, porque toda acción tiene una consecuencia. Una acción buena tiene una buena consecuencia y una acción mala tiene consecuencia mala. Entonces, ¿qué hace Dios? Advierte. ¿Por qué advierte? Porque no quiere el mal del hombre. No quiere que le suceda lo malo, pero el hombre va como buey al degolladero, va sin saber, sin darse cuenta lo que le espera, a pesar de las advertencias de Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo los fariseos. Estaba Jesús, estaba el Señor, estaba Dios en Cristo para reconciliar al mundo. Y los fariseos no querían escucharlo y de repente se acercaron y le dijeron, ¿cuándo ha de ser la venida del reino de Dios? Entonces nosotros hemos estado viendo lo triste que es que Dios esté hablando y que la persona no entienda o que la persona esté en otro lado. Por eso decimos, ¿qué es lo que Dios nos dijo? ¿Qué es un culto? Un culto es un lugar de reunión de personas que se reúnen para adorar a Dios. Entonces venimos ¿para qué? A cantar. Entonces, ¿qué hacemos? Cantamos con lo que cantan. Venimos a cantar, entonces cantamos, elevamos nuestra voz, vamos a orar, cerramos todos nuestros ojos y vamos a orar. ¿Por qué? Porque hemos venido a hacer un culto a Dios.
Entonces, cuando venimos con un corazón dispuesto a hacer un culto a Dios, entonces la palabra de Dios produce en el corazón de aquellos que le aman, renueva el entendimiento, los recrea en su casa de oración y son iluminados en cuanto a todas las verdades de Dios, porque tienen oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, porque vienen con un corazón dispuesto. Ellos dicen, Señor, mi corazón está dispuesto. En esta noche he venido a alabarte. En esta noche he venido a glorificarte. En esta noche he venido a oír tu palabra. En esta noche estoy aquí delante de ti agradecido. Has hecho tanto en mi vida, en mis hijos, en mis cosas. Me has bendecido, Señor. Vengo con un corazón agradecido a alabarte. Entonces entramos a la casa del Señor con cánticos de alabanza en nuestros labios. Venimos a cantar, a alabar a Dios. Entonces eso es un culto a Dios. Para eso es que venimos a la iglesia. Nosotros hemos estado viendo cómo es que los fariseos, ellos le preguntaron al Señor, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? No se dieron cuenta que el reino de Dios estaba entre ellos. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque ellos no escucharon al portavoz de Dios cuando inició su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando ellos hubieran escuchado esto, se hubieran acercado. ¿Cómo es eso? Queremos saber, ilumínanos, acláranos, abre nuestros ojos. Pero ellos escucharon, hicieron oídos sordos a lo que Dios decía. Hicieron oídos sordos, no quisieron escuchar a Dios. Entonces, cuando no se quiere escuchar a Dios, entonces la maldad empieza a crecer, Es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Fue creciendo la maldad, creciendo la maldad hasta el punto que llegó el fin y el juicio de Dios después de tantos avisos que Dios ha dado. Nosotros leemos en este pasaje cómo es que el Señor dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días de los hombres. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y la pregunta es, ¿y Dios dónde estaba en su vida? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos. ¿Y qué hacen los hombres piadosos y las mujeres piadosas? Oran por los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre y una mujer piadosa? Cuando va a hacer algo, siempre lo hace en el nombre del Señor. Es decir, tienen a Dios siempre presente. En todas las cosas está presente. Si salen en el nombre del Señor, salimos. Y si vuelven en el nombre del Señor, siempre invocando el nombre del Señor, porque Dios está sobre de ellos. Entonces, un hombre y una mujer piadosa tiene siempre a Dios presente. Pero nosotros miramos en este caso y dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Y Dios? No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para Dios. Y la Biblia dice, hasta el día que entró Noé en el arca. Cuando entró Noé en el arca, y empezó el gran problema de la lluvia, empezó el gran problema de la inundación, y empezaron las aguas a subirse ya sobre la tierra. Entonces recién empezaron a gritar, Noé, ábrenos, sí, ahora te creemos. Tarde, es tarde. Por eso yo siempre recuerdo a aquella hermana que le agarró un ataque al corazón. Era una hermana que siempre creaba problemas en la iglesia, siempre creaba problemas con los hermanos, creaba problemas con con el marido, la vida imposible al marido, y en una oportunidad le dio un ataque al corazón y sentía que se moría. Entonces empezó a decir, Señor Padre, perdóname, yo te prometo, no le voy a hacer más mal a los hermanos, no voy a hacer nada en contra de ellos, a mi marido lo voy a tratar bien, yo te prometo, Señor, que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro. Tarde, partió y se fue. Entonces, ¿de qué sirve que Dios hable y no se hace caso? Y cuando llega el punto, recién ahora quiero buscar. Tarde. No escuchó a sus enseñadores. No lo escuchó. Entonces dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Y Dios? Usted come, bebe, ¿se acuerda de Dios?
va a dormir, ¿se acuerda de Dios? Se levanta, ¿se acuerda de Dios? Al levantarse va a iniciar el día, le presenta a Dios el día y en tu nombre comienzo este día. ¿Se acuerda de Dios? Los piadosos lo hacen. Son los impíos los que no se acuerdan de Dios. Son los impíos, los que no tienen a Dios en sus noticias, los que ponen a Dios a un costado y ellos andan según el designio malvado de su propio corazón. Por eso, ¿hasta cuándo hicieron esto? La Biblia dice hasta que entró Noé en el arca. Y cuando entró Noé en el arca, Dios cerró la puerta y vino el diluvio, empezó la desesperación. Ahora sí me voy a convertir, ahora sí, ahora sí. Tarde, tarde. Dios cerró la puerta y lo que Dios cierra, nadie abre. Por más que Noé hubiera querido abrir la puerta, la cerró Dios. Pero yo la voy a abrir. Si Dios la cerró, nadie la va a abrir. Ahora, cuando Dios abre la puerta, si Dios la abre, nadie la va a cerrar. ¿Por qué? Porque el único que puede abrir la puerta y cerrar la puerta es Dios. Es Dios. Entonces, por más que le golpearon en el último momento, abre la puerta, llegó el fin de todas las cosas. Por eso el Señor nos ha estado mostrando cómo es en la oración de Moisés, decía, enséñame a contar mis días, de modo que traiga yo a mi vida sabiduría, que al darme cuenta el tiempo que me queda, el espacio que me queda, mi tiempo que ya gasté y lo que me queda, yo traiga sabiduría de vivir una vida sabiamente, una vida según tu consejo, según tu voluntad. Enséñame a contar mis días. Entonces se preocupaba, se desesperaba en su corazón. Yo quiero andar sabiamente, redimiendo el tiempo, porque me doy cuenta que los días son malos. Entonces el Señor nos habló de la necesidad de redimir el tiempo. Dijimos, el tiempo que pasó ya está, ya pasó, no hicimos lo que teníamos que hacer, ya está. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Hace que nosotros podamos redimir el tiempo, presentándonos nuevas oportunidades para que llevemos a cabo el servicio al Señor. Entonces nos presenta la oportunidad y nosotros aquí estamos, Señor, nos diste la oportunidad de estar delante de ti y aquí estamos aprovechando bien el tiempo y la oportunidad que tú nos diste en este día. ¿Ves? Entonces la Biblia dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Noé entró en el arca. Noé entró en el arca y ellos dijeron, pobre viejo loco, le habrán llamado así, este viejito loco, mirá, hizo semejante barco, semejante arca, ahora entró ahí y habrá dicho, este hombre está mal de la cabeza. Bueno, nosotros sigamos hasta el día que Noé entró en el arca. Y cuando vino el diluvio, empezaron recién a querer mirar a Dios. Tarde, tarde. Por eso decimos, mis hermanas decía al Señor, no me quites la vida, yo te prometo, me voy a portar bien con mi marido, no le voy a hacer la vida imposible más, me voy a tratar bien a los hermanos, yo te prometo, Señor. Tarde, tarde, partió, dejó este mundo. Entonces, la advertencia en este pasaje que estamos leyendo es para que a los hombres no le ocurra de nuevo como le ocurrió a los hombres del tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, vamos a encontrar la condición de esos hombres del tiempo de Noé. Libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, dice así. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente a mal. Miren la condición de los hombres del tiempo de Noé. La maldad de los hombres. Entonces yo dije, ¿qué maldad? Fui a ver qué maldad y dice, se le denomina maldad a la condición de malo. Tiene que ver con actos injustos y dañinos. Injusto para otra persona tiene que ver con el prójimo.
tiene que ver con el accionar hacia el prójimo. Entonces eran tan malos que su accionar producía daño al prójimo, daño a lo que estaban cercanos. Por eso dice condición de malo. Tiene que ver con actos injustos y dañinos. Injustos y dañinos. Una acción que se realiza con maldad, que busca generar perjuicio a otro. Es como el falso testimonio, que busca generar perjuicio a otro. Entonces, la maldad tiene que ver con la condición de malo. Una acción que se realiza con maldad, que busca generar un perjuicio, o al menos a su ejecutor, no le interesa las consecuencias sobre otro de lo que está haciendo. Como diciendo, no me importa que se le arregle, pero ¿no ve que está dañando a otro? No sé, no me importa que se le arregle. Bueno, esa es la condición de malo. Nosotros vamos a lo que el Señor nos enseñó y nos ha enseñado que amemos a nuestros hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y nos llevó más allá todavía. Oíste que fue dicho, dice, amarás, dice a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Nos llevó más allá en la base del amor al prójimo. Entonces cuando se aprende a amar al prójimo, nunca se hace algo que daña al otro, no. Prefiero yo recibir el daño y no dañar a un hermano. Prefiero yo recibir la injuria y no que por mi accionar el hermano sufra un daño, ya sea un daño moral o ya sea un daño físico. No, el Señor me guarde de esas cosas. Por el peligro de escandalizar. Vio que Jesús, hay un pasaje donde él dice y habla del escándalo. Mejor, dice, le fuera que se ate una piedra de molino al cuello y que se tire en lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos mis pequeñitos. Son mis pequeñitos. Entonces hacer acciones para escandalizarlo, hacerlo poner mal, hacer algo dañino, actos injustos que perjudiquen al hermano, eso es un accionar de maldad. Es decir, una condición de malo. Miramos eso, decimos una condición del hombre viejo, que en lo que hemos creído murió. En lo que hemos creído, hemos sido crucificados, muertos y sepultados con Cristo. Quiere decir que por más que a los que han creído, a los hombres piadosos, sean presionados por el malo, nunca va a salir mal de ellos. Siempre va a brotar el bien, y va a brotar el bien, y va a brotar el bien, y va a orar por el que le persigue, y va a orar por aquel que le hace daño, y va a buscar el bien de ellos, porque en su vida está Dios. Cuando Dios está en la vida de alguien, busca el bien de todos. Busca el bien de todos. Por eso nosotros miramos la condición. Y vio, dice el Señor, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. La condición de malo se dañaba uno al otro, buscaba el perjuicio uno del otro. Si le podía sacar algo al otro, se lo sacaba, no le importaba si tenía frío, si tenía hambre, si le sacó la comida, lo único que tenía para comer, no le importaba nada. Le voy a robar, le robaba lo único que tenía, no le importaba. Entonces, condición de malo. ¿Qué es lo que vio Dios? La maldad de los hombres. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabe qué triste es eso? Que una persona haga mal, no solamente que haga mal, que después se acueste pensando el mal que va a hacer mañana. Es como el ladrón. El ladrón hace un estudio, estudia una casa, se fija por dónde va a entrar, estudia a qué hora salen, a qué hora entra, cuál es el momento más apropiado para poder entrar a la casa. Hace un estudio, en su casa lo piensa, lo medita, reúne a otro y luego va y hace el asalto. Bueno, esa es una condición de malo.
Es la condición de malo, es decir, es la condición de querer quitar a otro de lo que otro tiene proveído para él, para tomárselo para sí mismo. Sin embargo, nosotros miramos la condición del hombre piadoso y el hombre piadoso no está buscando quién tiene para sacarle, él está viendo quién no tiene para ayudarle y darle. Es al revés, está buscando la oportunidad de hacer el bien, la oportunidad de donde hay una necesidad para suplir. Es por lo que hay dentro del corazón un hombre piadoso, un hombre piadoso. Pero acá la Biblia dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continua mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso hace la diferencia. La diferencia entre un hombre impío y un hombre piadoso es el caminar. ¿Con quién camina? ¿Con quién camina? ¿Con quién se mueve? El que se junta con un ladrón, camina con ladrones, se hace ladrón. El que se junta con una persona bebedor, camina con el bebedor, se hace bebedor. Entonces, según con quién se junta con un hombre piadoso, entonces la piedad de ese hombre va produciendo algo dentro de él. Camina con Dios y su vida cambia, su vida cambia. Por eso hemos estado viendo nosotros de Enoc. ¿Cómo es que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios? Y no caminó un día, ni 2, ni 20, ni 30, sino que caminó 300 años con Dios. Entonces, cuando nosotros vimos esa cosa, nos preguntamos, ¿cuántas cosas profundas, espirituales habrá aprendido Enoc? ¿Cómo es que el caminar con Dios lo lleva a entrar en los secretos de Dios? ¿Y cómo es que entrando en los secretos de Dios usted recibe revelaciones que no le son dadas al hombre entenderlas, sino a aquellos a quienes Dios se agrada de ellos, como Enoc o como Abraham? ¿Por qué Abraham no se apropió, abrazó la tierra, compro allá, edifico acá? No, porque dice que él esperaba una ciudad. Es decir, que en la revelación de Dios le fue mostrada una ciudad que no tenía nada que ver con las ciudades temporales, humanas, carnales, una ciudad que va más allá del pensamiento que los hombres pueden llegar a tener. Los arquitectos pueden proyectar y buscar hacer las cosas más hermosas, pero nunca lograrán alcanzar la perfección de Dios. Por eso cuando Abraham vio la ciudad, él iba detrás de una ciudad. Hacemos acá en la casa, no, sigamos en tienda, pero podemos edificar, no, estoy esperando la ciudad, la voy a encontrar, Dios me la mostró y yo voy en pos de ella. Nosotros miramos lo que Dios nos mostró, cielo nueva y tierra nueva. Miramos lo que el Señor nos mostró, una ciudad celestial cuyas calles son de oro, descienden sobre esa tierra. Entonces nosotros la miramos. ¿Y a dónde vamos? En búsqueda y al encuentro de ella. Y sabemos que vamos a llegar. Y allá vamos, allá vamos, allá vamos. Como Noé en medio de una generación maligna y perversa que brillaba como las estrellas del firmamento. Como Enoc, en medio de una generación maligna y perversa, pero la perversión y la maldad de lo que le rodeaban no desviaron el curso de su conducta y de su servicio a Dios. A pesar de estar rodeado de hombres malos, él resplandecía como una estrella en el firmamento, resplandecía. Así son los justos, los hombres piadosos. En medio de una generación mala y perversa, resplandecen porque Dios está en ellos y Dios es luz.
Y si Dios es luz y está metido en nosotros, entonces la luz de Dios está en aquellos que le aman, la luz del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacía la diferencia entre Dios y los hombres? Que dice, con Dios, entre Noé y los hombres, que Noé con Dios caminó. Eso hacía la diferencia. ¿Qué hace la diferencia entre usted y los demás hombres? Entre usted y las demás mujeres, entre usted y los demás jóvenes, entre usted y los demás niños. ¿Cuál es la diferencia? Que usted camina con Dios, esa es la diferencia. Que al caminar con Dios son abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Por eso decimos, ¿por qué venimos a la iglesia? Nosotros descubrimos, ¿por qué venimos? Venimos a la iglesia a hacer un culto a Dios. No es que venimos como que vamos a una sociedad de personas que se reúnen para divertirse. Nosotros acá venimos a divertirnos alabando el nombre del Señor, glorificando su nombre y dándole gracias y oyendo su palabra. Esto para nosotros es verdadera comida. Ellos se sientan, se acomodan, comen asado, carne, fideo, todo lo que quieren, pero nosotros venimos a la casa del Señor, nos sentamos y el Señor es el que está sirviendo. Una comida espiritual que no es para la naturaleza humana, es para el hombre espiritual criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque conocemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia habla de Noé. Con Dios caminó Noé. Es lo que hacía la diferencia entre Noé y los de aquellos tiempos. Ahora, cuando Pedro, porque Pedro también habla de Noé, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pedro dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, mire lo que dice. Si no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacía Noé? Pregonero. Un pregonero es alguien que habla, es alguien que advierte, es alguien que le dice, mire, Dios ha dicho que va a traer un juicio, tienen que volverse, tienen que buscar a Dios, tienen que pegar la vuelta. Pero ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, no querían escucharlo a Noé, y Noé, pregonero de justicia. ¿Cuánto tiempo había estado predicando, hablando de la justicia de Dios, de volverse a Dios, de buscar la presencia de Dios? Ellos no le creyeron, pero Noé sí, porque dice, Noé, cuando fue advertido por Dios, sin temor, preparó el arca. Fue advertido por Dios. No, Dios dijo que va a traer un diluvio, y Dios me dijo que prepare el arca, así que voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. El diluvio es un juicio. Viene el juicio de Dios sobre esta tierra, y Él me dijo que prepare un arca, así que le creyó a Dios y empezó a trabajar. Es como nosotros le creímos a Dios, lo que Él dice, le creímos de los juicios que van a venir sobre la tierra, le creímos del juicio que cada persona va a estar delante de Dios cuando se presente delante del gran trono blanco, le creímos. Entonces, ¿a dónde subimos? Escalamos por la escalera que nos llevó al cielo, esto es Cristo. Entramos por la puerta que es Él y estamos seguros en un arca espiritual que es Cristo Jesús hasta la venida del Señor. Viene Cristo, vuela la iglesia al cielo con Él y las aguas van a subir sobre la tierra. La maldad va a ser terrible cuando la iglesia se vaya. Se va a manifestar el impío que ha de venir. La gran persecución, la maldad va a crecer sobremanera, pero hay una iglesia, un pueblo que ya voló al cielo con el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice así, Noé, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, le advertía. Hebreo 11:7 también habla de Noé,
Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así que escuchó lo que dijo Dios, fue advertido por Dios, escuchó la advertencia y empezó a hacer la obra. Los que escucharon de Noé la advertencia de Dios, Dios dijo que va a enviar un juicio, Dios dijo, ellos no quisieron escuchar y Noé fue un pregonero de justicia, no escucharon, cuando llegó el momento entraron en la desesperación, pero ya era tarde. Pero para todos los que oyen, hoy no es tarde, la puerta no está cerrada, está abierta. Para que los que están afuera entren a esta arca que es Cristo, a esta grande salvación, antes que se cierre, suene la trompeta y un pueblo vuele al cielo con el Señor. Por eso, mis amados hermanos, el Señor dijo así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del hombre, del Hijo del Hombre, en la venida del Señor. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y a todos los destruyó. Y por último, en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para librarnos del presente siglo malo. Entonces escuchamos la voz del Señor que dice, acordaos de la mujer de Lot. No volvamos atrás, sino sigamos adelante rumbo a la perfección. Sucesos van a venir, situaciones vamos a tener, pero los hombres piadosos y mujeres piadosas no son de los que retroceden, sino de los que se mantienen firmes, marchando adelante a la presencia del Señor. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Oramos delante del Señor. Es una advertencia. La venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Es una advertencia para que no durmamos, sino que velemos. Que estemos alerta, que estemos presentes delante del Señor. Es una advertencia para que no nos dejemos arrastrar por aquellos que no oyen a Dios, no escuchan a Dios, sino que van en pos de sus propios pensamientos. Es una advertencia del Señor. Por eso dice, acordaos de la mujer de Lot.